¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Así Bueno, es, así como estamos nosotros ahora, es como está la mayor parte del público cuando asiste a la ópera leyendo los sobretítulos. sí, 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 sí. Todo el rato así y de vez en cuando se pierde la perspectiva de lo que sucede en el escenario. Tengo que decir que una de las cosas que más me ha impresionado es conseguir una entrada barata del Met, del Metropolitan en Nueva Sí, York, y conseguí una, no era la más barata, que dije, bueno, al menos no tendré el cielo tal, o sea, era la penúltima barata. Y todas, incluida la más barata, tienen un printer personal, Carlos. A mí sí, eso me pareció un joyón. ¿Qué sí. quieres que os diga? Con el printer y tal. Pero Bueno, claro, yo junto a eso aparece el nombre de la persona que ha donado esa Bueno, esa actuación. es otra, la plaquita de la familia, no sé qué, sí es verdad, Jackie. Claro, Yo dije, yo quiero la de Jackie Kennedy, pero debe ser de las caras. No, la sí, barata sí, sí. debe ser un Mendoza o un algo Ajá. así, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Le doy gracias infinitas a Unicaja, primero por traernos este universo. Yo me acuerdo del Omnimas, de la Expo del 92. Y de pronto este envolverse es maravilloso, ¿no? Que nos podáis, cómo la palabra, cómo la cultura construye mundos y cómo podemos aprovechar la inteligencia emocional, Cierto. que no artificial, para crear ambientes como este. Muchísimas gracias a Unicaja por darme la oportunidad de poder tener una conversación con una de las personas que más admiro y que más nos emocionan a todos y cada una de nosotros. Buenas tardes. Permitan, de todas maneras, que titule esta conversación antes de comenzar el diálogo con nuestro invitado. Yo soy periodista, estoy acostumbrada a titular un título que define perfectamente a nuestro interlocutor de hoy. Carlos Álvarez, cuando la belleza es bondad. Dijo Kapuscinski, un periodista de referencia, ¿no?, que para ser buen periodista hay que ser una buena persona. ¿Creemos que es aplicable al arte de la música? Nuestro invitado es una de las voces literal y no literalmente más reconocidas de la lírica nacional. Una de nuestras estrellas internacionales, tanto subida a un escenario como detrás, o incluso delante, porque seguramente para amar la música hay que saber escucharla antes que nada. Tal vez a eso nos referimos cuando hablamos de bondad, la generosidad, lo que convierte a los buenos profesionales, los buenos cantantes, en imprescindibles. Si les parece, hacemos un pequeño paseo por una biografía que está llena de variaciones, desde el legato y scatato hasta el portamento. Nació en Málaga, donde crece, donde vive actualmente, a caballo entre Sevilla y Málaga, y donde muy temprano se encontró con la música, que es lo mismo que decir en su caso que se encontró con su causa de vida. Sus primeros pasos, o gorgoritos, los da como miembro de la coral Santa María de la Victoria. Tanto le gustó que funda entonces la coral Carmina Nova, embrión del fantástico coro de la Ópera de Málaga, su primer contacto con el bel canto propiamente dicho. Porque como bel canto reconocemos a algunos, reconocen sobre todo los que saben, a la zarzuela, esa aportación española al género que fue el inicio de una profesión tan brillante, tan hermosa como la suya. Su papel de Capitán Alberto en el Arriaga de Bilbao, ese teatro que es como un bomboncito, ¿no?, y que además era lo más bello que había en la época pre-Guggenheim, Sí, era de lo poco que se podía mirar en Bilbao, para que no nos vamos ciertamente. a engañar, ¿no? Ahora Sí. Bilbao, afortunadamente, el urbanismo cambia las ciudades y la piel de las ciudades, ¿no? Como digo, su papel de Capitán Alberto en el Arriaga de Bilbao le llevó a la horma de su zapato, un representante que le empujó a retos. El primero con el manojo de rosas en la zarzuela. Es tan serio, tan concienzudo, que en aquel momento no se vio preparado para el Rigoletto que le ofertó el gran Ricardo Muti, porque él decía que no, que todavía no era su momento. Hay que ser muy inteligente para decidir cuándo es el momento, cuándo no. Luego ya nos contará si se ha arrepentido o no se ha arrepentido de eso, ¿no? Pero Verdi le esperó, para alegría de todos los que le hemos disfrutado. En 2003, por ejemplo, en el Rigoletto de Benini, con la Ópera Sinfónica de Londres, en el Covent Garden. Un templazo
como lo es, por cierto, el Met, del que hemos hablado, el Metropolitan, donde aprovecho, bueno, ya aquí había metido el gazapo, donde aprovecho para reivindicar que haya printer también en las entradas baratas, que es una maravilla. Solo dos de los muchísimos lugares míticos de la ópera en el mundo, porque en todos ha cantado nuestro invitado. Desde todos ellos nos ha hecho muy felices. Y ha sido feliz. Incluso siendo Otelo a capela, una hazaña, ¿te acuerdas, no, Carlos? Un acto de amor al público que pocos barítonos, que pocas estrellas como él se hubieran atrevido a hacer. Fue una época de una huelga y Carlos puso al público por encima de todo y cantó un Otelo a capela que es absolutamente inolvidable y que fue un regalo y sobre todo fue una muestra más de su bondad, de su generosidad y de su compromiso con los públicos. A la voz, Carlos Álvarez le ha sumado siempre su capacidad de ser el personaje, la unión maravillosa entre el teatro y la música, el espectáculo total, sin ninguna de las dudas. Escucharlo, tanto en sus palabras dichas como las que resucita cuando canta, cuando se le escucha nos transmite la felicidad, la belleza del instante. Su éxito es la felicidad, la que siente y la que contagia, aunque puedan llenarse kilométricas estanterías con sus galardones, con sus estatuillas o con medallas. Premio Nacional de Música, Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes, Medalla de Andalucía, por supuesto, Hijo Predilecto de Málaga, Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo, entre otros muchísimos. Ya nos contarás dónde metes algunos, porque algunas estatuillas eran para verlas, ¿no? Bueno, ese es claro. Tal vez una de sus últimas satisfacciones, intuimos que especialmente emocionante, ha sido ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Málaga, por la universidad de su ciudad. Ese siempre es, ¿verdad?, Sí. un galardón especialmente emocionante. Y es allí, en Málaga, donde ha gestado y pilotado un proyecto que dice mucho de él y de su manera de estar en el mundo. Ópera Estudio Málaga, dirigida a todos los públicos y a los intérpretes más jóvenes que quieren construir un futuro mientras nos construyen a todos los demás el presente. El año pasado estrenó como director artístico El Gitano por Amor, una ópera bufa nunca representada, de uno de los nombres más importantes de la música europea, de Manuel García, el compositor sevillano, que además de sus obras nos legó una saga inolvidable. María Malibran, Pauline Viardot, fíjate los Viardot, lo que se podría escribir de los Viardot, ¿no? Y el también músico y musicólogo, por cierto, Manuel García, que pasa siempre como desapercibido y es tan importante para la historia de la estructura, de morfología musical, ¿no? Le llamaríamos casi. Sí, de hecho es el inventor del laringoscopio. Exactamente. A partir de ahí siempre se han podido ver las laringes de los cantantes. Bueno, Carlos Álvarez, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué da más miedo? ¿El desafinado propio o el ajeno cuando uno está dirigiendo? Hombre, el desafinado propio da también vergüenza. ¿Sí? Sí. ¿Y el ajeno? No, perdón, he dicho propio. Sí. Pues entonces ha sido un lapsus. El ajeno, sin duda, es el propio forma parte de... Uno se lo echa a la espalda. Sí, claro. Y sobre todo forma parte del aprendizaje también. Normalmente no debería haber ninguna posibilidad de desafinar cuando estamos hablando de música y de lírica, puesto que es un trabajo de conjunto, donde se llega a consensos, pero normalmente hay gente que desconoce la realidad de este trabajo. Hace poco, y ahora te hablo como sindicalista, yo soy el secretario de Relaciones Institucionales del sindicato ALE de nuestro país, artistas líricos de España, y hace poco algunos de nuestros compañeros han tenido una reunión con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, en la que le explicábamos... A ver si el estatuto del artista ya espabilan, ¿verdad? En la que le explicábamos cuál es la realidad de mucha gente de nuestra profesión, ¿no? Y entonces se quedaba absolutamente asombrada de que esta realidad pudiera ser así. Claro, cuando tú piensas en un cantante lírico, piensas en alguien que tiene éxito. Pero hay mucha gente en nuestra profesión que puede cantar una función de Carmen por 50 euros, a la que no se le da de alta en la Seguridad Social, que no cobra por sus ensayos,
no hay un convenio colectivo entre los cantantes y sobre todo, fundamentalmente porque la patronal, que ejerce como patronal, no quiere asumir esa responsabilidad. Entonces, bueno, esta es una de las partes que me permite ser reivindicativo y ver cómo cuando se desafina no somos normalmente nosotros los que desafinamos, son otros. Y entonces, pues, en esa estamos. Bueno, o sea, tenía razón Kapuscinski. Quiero decir, estamos acostumbrados a que los divos nos hablen desde, ¿no? Estamos hablando con uno de los grandes barítonos de este país. Y este señor podría no dirigirnos la palabra si quisiera, o sea, de verdad. Y lo entenderíamos, lo cual es peor, ¿no? O sea, ha habido gente bastante menos importante que él que se ha creído más, ¿no? Y sin embargo, esa sensación de solidaridad que tienes casi conciencia de clase, Carlos. No, casi no, tengo conciencia de clase. ¡Toma! pero en todo caso, yo creo que ¿te consideras un trabajador de la belleza? Yo soy un trabajador del canto. La belleza es una de las componentes de una actividad escénica. Las artes escénicas requieren de una formación y esa formación tiene que ver mucho con un resultado final que es el objetivo de nuestro trabajo, que es encontrarnos con el público y hacer que el público pueda sentirse bien. Me remonto un poco a mi historia. Mi verdadera vocación fue la medicina. Yo estudié medicina hasta cuarto curso. Afortunadamente no terminé la carrera para la población enferma española, pero sí tuve la posibilidad de encontrarme en una situación en la que el sistema funcionó. Mi padre con 50 años empezó a tener problemas de trabajo y en ese momento el sistema funcionó de tal manera que tanto mi hermano como yo fuimos a la universidad porque teníamos beca y mi familia salió adelante con la ayuda familiar, sin duda. Estamos hablando de la década de los 80. En este caso, claro, si yo me iba a convertir en un médico, el objeto de mi trabajo sin duda era el servicio. Cuando me convertí en un cantante, la pregunta constante fue ¿y mi trabajo para qué sirve? Entonces, la búsqueda de la belleza, como tú has dicho, puede ser una de las características fundamentales, pero creo que es mucho más importante que el público y la ciudadanía en general tenga una capacidad crítica. Y nosotros desde el escenario somos capaces de señalar con un dedo acusador aquellas cosas que todavía siguen funcionando porque el ser humano en los últimos 150.000 años no ha cambiado absolutamente nada. La forma en que sentimos, la forma en la que nos comunicamos, la forma en que seguimos asumiendo la vida como algo que tiene que ver fundamentalmente con la relación, está muy bien expresada y representada encima del escenario. Y nosotros podemos hacer que ese dedo señalador permita una discusión del público con el espejo de nuestra sociedad, desde ahí hasta aquí, y eso realmente me satisface enormemente. Claro, porque la belleza también es Electra y es Otelo. Quiero decir, Claro. a mí me parece que en los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que tenemos que seguir defendiendo cada día, ¿no? Sí, por favor. Sí debería estar el derecho a la belleza, para no considerar la belleza algo propio de las élites o de los privilegiados, y para no pensar que hay que tener un nivel de instrucción o iniciático para poder emocionarse. Yo estoy convencida que lo bueno que Electra, que Otelo, que Mefistófeles, que Shakespeare, que desde Aristófanes hasta Shakespeare, hasta Lorca, nos llega, porque como tú has dicho, forma parte del ser humano, ¿no? Sí, Y en la ópera entra el ser humano. ¿Cuál es el talismán de Carlos Álvarez? Porque imagino, hemos hablado de cuando alguien de pronto tiene un fiasco, ¿no? O le falla, tal. Los actores, los grandes actores dicen que sueñan con quedarse en blanco. Sí, bueno, que puede pasar cualquiera de nosotros. A mí me llaman el improvisador de Boston. Sí. Yo he llegado a tararear. O sea, ¿tú metes morcillas, Carlos? Sí, bueno, claro.
Pero no morcillas. Pero meter como morcillas en el- cantadas como es muy en el mundo de la difícil. Bueno, en el mundo de la zarzuela, sí, Claro, sí. con un libreto que Te permitiera permite más. una aportación humorística, pero el espectáculo ha de continuar y tú no te puedes parar. Luego hay que cantar por encima de cualquier ¿Y te ha circunstancia. pasado alguna Sí, vez? me ha pasado, me ha pasado. Y has metido una... Y sales airoso, incluso tarareando. Después, el remordimiento es absoluto, porque si hay algo que nos caracteriza es la búsqueda de lo sublime. De la excelencia. Claro, y entonces la excelencia está reñida con el fallo, con lo que cuidado con esa sensación de quedarte pillado en el momento del fallo, porque hemos de continuar. La situación no se puede parar y nosotros hemos de dar réplica a nuestros compañeros que están en el escenario esperando que hagamos lo nuestro. Claro, pero a lo mejor el fallo no es tanto el no ser absolutamente exactos como perder la comunicación con el público. Quiero decir, la excelencia es llegar al corazón, Sí. ¿no? Pero Del público. Nosotros los intérpretes somos unos recreadores. El mérito fundamental está en el compositor. El compositor sabía perfectamente que utilizando una armonía determinada, utilizando una forma musical determinada, iba a llegar, y lo hacían a conciencia, directamente al sentimiento, a la emoción. Acabamos de... Pero sin los intérpretes la música no existe, Carlos. Sí, claro, por supuesto. Quiero decir, Nosotros somos los responsables de recrearla de nuevo, ¿no? de inventarla. Claro. Quiero decir, Bach nace cada vez que se le interpreta, ¿no? Cierto. O Verdi Cierto. renace cada vez que lo fraseas. Sí, pero no seríamos capaces de alcanzar ese nivel sin que el autor Si no hubiera hubiera. puesto su obra, ¿no? Yo creo Bueno. que la obra, como hay una ópera de Salieri que se llama Prima la música, poi le parole. Primero la música y después las palabras. Bueno, pues un poco así es. La El pobre música. Salieri, que por culpa del Claro. cine lo hemos considerado, Lo hemos el considerado un eterno malvado. envidioso de Mozart. Cuando Claro. realmente no lo es. Claro. Sí. No, te preguntaba, porque Pavarotti es conocido por su pañuelo, que es un poco como la pluma de Dumbo, ¿no? Sí. Con la que... ¿Tú tienes algún tipo de talismán? ¿Hay algo? No. ¿No? ¿No No. te metes una moneda en el No, tal? y No. te digo porque es una cuestión de ser consecuente. Yo soy ateo. Entonces, no voy a poner... Pero podría ser maniático. Puede Sí, ser ateo y neurótico, sí, ¿eh? pero entonces no sería coherente. La cuestión es, si tú asumes la responsabilidad, no vas a poner la responsabilidad en una moneda. No vas a poner la responsabilidad... Pero Si como un hago- apoyo, como No, un apoyo. si hago una cosa, como por causa de mi trabajo sé que los afectos hemos de tenerlos muy bien demostrados y asentados, lo que sí hago es un recordatorio de toda la gente que quiero justo antes cuando estoy en el escenario, justo antes de que se levante el telón. Perdóname, Carlos, eso se parece mucho a encomendarse a tus santos. ¿Sí? Bueno, mira, ¿Sí? mi padre murió en el año 2010. Yo tuve la oportunidad de estar en la muerte de mi padre porque me había puesto enfermo yo. Mi enfermedad, mi lesión vocal, Sí, cuando estuviste retirado un tiempo. me permitió estar con mi padre en el momento de su muerte cogido de su mano. Entonces, esa sonrisa que yo veía en mi padre me permite seguir teniendo ese tipo de contacto. Lo espiritual, no lo sé, pero Sí. sí un recuerdo de la gente que ha sido importante y que es importante en mi vida, ¿no? Mira, fíjate. Entonces, desde mi mujer a mis hijos, Vaya. pasando por mis padres, están en ese, Y tus en ese amigos. pensamiento. Tú eres una persona de afectos, tus amigos Sí, también. sí lo soy. Fíjate, acabas de decir una cosa que no tenía prevista, pero que es muy interesante y que tiene que ver con las sensaciones que tenemos en momentos de trascendencia, que es cuando oímos cosas que nos revuelven, ¿no? Y él, que se dedica a eso. No, lo espiritual no es patrimonio de las religiones. No lo es. Tú acabas de decir que existe todo un mundo espiritual que no necesariamente tiene que estar acoplado a una teoría religiosa o a una doctrina religiosa determinada, ¿no? Tú eres una persona bastante espiritual. Yo soy una persona muy racional.
Eso no tiene nada que ver. Sí, pero te explico por qué hago hincapié en que eso me permite tener una visión amplia. Cuando solo te dejas guiar por la emoción o por el sentimiento, estás perdiendo de vista la capacidad de análisis y de cómo las personas influyen unas en otras. Hablo desde mi experiencia como un intérprete encima del escenario. Todo lo que uno puede aportar en su vida, en su experiencia, a este trabajo, a las tablas, lo convierte en algo fundamental del trabajo. Y entonces, claro, yo juego con esa ventaja. Una vez hablando con mis padres, les decía, hace ya algunos años, les decía, yo soy mucho mayor que vosotros, porque he vivido cientos de vidas. Cientos de vidas. Cientos de vidas. Entonces, eso es algo que utilizo siempre como reflexión. Si la reflexión puede ser espiritualidad, te lo compro, pero prefiero la racionalidad. Fíjese, está con nosotros el profesor Rodríguez Almodóvar. Este señor es la ilustración con piernas. O sea, la ilustración en Málaga completamente, ¿no? Carlos, le llaman música culta y está vista como música elitista. Pero la Donna è mobile casi se puede cantar, se canta en cualquier lado. Cualquiera puede cantar la Donna è mobile o el Libiamo. De hecho, Verdi no le dio la partitura de la Donna è mobile al tenor que estrenó la obra hasta el día antes, porque sabía que si se oía, alguien tendría la capacidad de repetirla inmediatamente y en su tiempo que hubiera música de banda con los hits parade de la época era lo más normal. Entonces, Spotify, Benidorm Fest, completamente. Claro, para evitar que hubiera esa posibilidad de que le rompieran el encanto del estreno, él no entregó la partitura hasta el día anterior. Entonces, claro, la Donna è mobile es tan cantable porque el tenor tenía que aprenderla con mucha facilidad. Claro. Entonces, yo le cambio la letra y en vez de decir la Donna è mobile, que es la mujer es móvil. Voluble. Sí, voluble, yo le pongo la nonna è immobile. O sea, la abuela está quieta. Qué maravilla. Sí. Y eso me permite tomar distancia siempre con mi trabajo. Y es tu espíritu 8 de marzo, te lo agradecemos mucho, ¿verdad? Que antes del 8 de marzo... A ver, yo he tenido la fortuna, no me gusta hablar de fortuna, no me gusta hablar de suerte, la circunstancia vital de haber interpretado a una mujer encima del escenario. Hay una ópera que se llama Viva la mamma, Le convenienze ed inconvenienze teatrali de Donizetti, una obra que tiene 225 años y que hacía de las mujeres las protagonistas fundamentales. Entonces, Donizetti quería a una mamma napolitana de mucho carácter e hizo que fuera el barítono, el intérprete del personaje, pero haciendo de madre, no haciendo de papel travestido, sino haciendo de madre, una mujer. Y yo me sentí tan identificado, primero con las mujeres de mi familia. Envié una foto a mi madre y ella me dijo, hijo mío, estás muy guapa. Una de mis primas vio la foto que yo le había enviado a su madre, a mi tía Carmen, y le dice, oye mamá, ¿qué foto tan rara te has hecho, de verdad? Porque éramos exactamente iguales. Pero entonces es la primera vez que se te ha visto sin barba. Bueno, en mi primer Rigoletto... te has quitado alguna, En mi primer Rigoletto tampoco. Pero la verdad es que luego siempre Sí, te identificamos pero con la barba, siempre, ¿no? Yo he llevado bigote desde que tenía 18 años. Sí. Y entonces eso, bueno, es algo que me caracteriza. Y sobre todo haciendo de padre durante toda mi vida. ¿Y esa mamma de Donizetti no la has vuelto a hacer más que esa vez? Solo esa Pues vez. fíjate, pues de verdad, con la ley trans, con todo lo que tenemos ahora mismo de género fluido, era el momento de volver a hacerla. Si queréis, lo podéis encontrar en YouTube, que está. Ah, qué bien. Sí, así que pone Carlos Álvarez, Viva la mamma, y aparecerá seguramente. Has hablado en la conversación varias veces de su padre y de su madre, ¿no? De sus grandes afectos, también de su mujer, que está aquí. La palabra es el nacimiento, el verbo, el inicio es el verbo. ¿Recuerdas alguna canción de cuna? ¿Te cantaban cuando eras pequeño? ¿Tú recuerdas una canción de cuna? A mi niño. Pero fíjate. ¿Pero te la cantaba tu madre? A mi niño. ¡Qué madre! Que le han pegado, que tiene los ojitos de haber llorado. Ay, por favor.
está justo en el ¡Qué límite bonito! de lo permitido, ¿sabes? Pero se he ¡Qué cantado bonito! nanas. ¿No te cantaban a tirar de ese niño chiquito no tiene cuna? Yo no canto porque me echaríais aquí. Eso lo he cantado yo. Él, Ese Lorca. su madre. Claro. Eso me lo cantaba mi abuela también. Eso lo he cantado yo y cada vez que lo he cantado tenía como referente a mis hijos. Tú, porque lo siguiente era, ¿le has cantado a tus hijos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero le has cantado de todo? Les he cantado de todo, claro. Yo quiero que mis hijos tengan un criterio musical. Para mí no existen distintos tipos musicales, existe la música buena y la mala. Claro. Entonces, siendo buena me da exactamente igual, soy un ecléctico musical. Pero digo para dormirlos, Carlos, porque yo mis hijos han Sí. dormido poco, ¿no? Entonces tenía una alta gama para intentar Sí. dormirlos. Era infalible Enya. Yo no sé si conocen Enya, música celta, claro. pero les aseguro que no sé Claro. si los niños se dormían, pero yo sí. Sí. Entonces, lo cual aliviaba mucho. ¿Cuál era tu arma secreta Pues para mira, dormirlos del todo? Ellos han dormido bien y entonces Vaya no por hacía Dios. falta, no hacía falta, pero sí os puedo contar una anécdota que es un chiste. Un tenor va a consultar al pediatra de sus hijos porque les dice, mire, mis hijos no duermen. Pero no duermen y usted lo ha intentado, sí, lo ha intentado todo. Les canta y dice, sí. ¿Y me puede hacer una demostración de cómo lo hace? Vale, pues yo tomo a mi hijo en brazos y empiezo a cantar. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Claro. Eso no lo hice. Afortunadamente no lo hice nunca con mis hijos. No. Pero sí que tienen muy buenas voces, son músicos de formación y han tenido en la música y siguen teniendo un elemento no solo de disfrute, sino de expresión. Y son tan eclécticos como tú. Absolutamente. Es decir, que tú oyes reggaetón en tu casa. No. ¿Lo Ser tienes ecléctico- prohibido? Ser ecléctico no significa ser... Bueno, voy a eliminar. Pero esta- si tu niña de pronto aparece con reggaetón, No lo haría. ¿no lo haría? No lo haría porque además mi hija es una feminista convencida y entonces no podría permitir el Ya. atropello que significa utilizar a la mujer como objeto sin que haya algo que penalice ese tipo de acción, ¿no? Y es verdad que utilizando una música que es muy, muy pegadiza, que es muy bailable, Sí. pues entonces No, uno hay puede pasar por alto. muchas músicas caribeñas Claro, estupendas que son... efectivamente, pero no el reggaetón. Y sobre Fíjate, todo yo he pensado muchas veces, Carlos, que el reggaetón es la venganza de Moctezuma. ¿Sabéis que Moctezuma...? Digo, hombre, pues nos ha Puede llegado, ser. mira. Puede ser. En algún momento había que pagarlo, ¿no? Sí, sí. Pues nos ha venido Sí, en forma de reggaetón. podría ser, pero no creo que debamos facilitar. En todo caso, tiene que ver con el mundo de la industria musical, ¿no? Y se convierten en elementos de consumo y aparecerá un intérprete e inmediatamente después aparecerá otro, pero será la industria la que Pero se claro, tú beneficie. estás hablando sobre todo de letras que son absolutamente Sí. machistas y que son violentas, ¿no? Está claro. no Pero son- tú eres capaz de bailar los pajaritos en una fiesta, ¿o no? Claro, sí. Y el Yo trenecito. he bailado mucho. ¿Los pajaritos? No, bueno, no los pajaritos. He bailado. Yo soy un hombre de mi época, ¿entiendes? ¿Sí? De esta y de todas. ¿Sí? ¿Sí? Sí. O sea, rock y... Sí, ¿Sí? sí. ¿Y eres Yo buen bailón? era más mod que rocker. Eras más mod, no me Sí, digas. sí. Guau. Sí, ¿Cómo, sí. cómo era la película esa? Los Who. Los Cuadrofenia. Who. Ah, Cuadrofenia. Cuadrofenia. Guau, pero Sí, si sí. yo soy mayor que tú, no puede ser. Tú eres muy adelantado. Sí, pero yo tengo una memoria desde muy pequeñito. Entonces sí que he disfrutado de esa forma musical. Pero vuelvo a repetirte, para mí lo fundamental es que la música sea capaz de, primero, emocionarme y luego de poderla compartir como un elemento de comunicación. La música es comunicación y en ese acto de comunicación el mensaje es importante, pero también la forma.
el soporte en el que se produce me parece que es importante. ¿Cuál es el área más bella del mundo? El área más bella del mundo. Pues mira, podría ser un área de soprano de la ópera Rusalka, que es maravillosa. Podría ser, para un barítono, acabo de encontrarme con un repertorio precioso, Edgar, de Puccini, hablando... Que hace ahora el bicentenario, además, ¿no? De Puccini. Sí, claro. Y entonces, yo creo que Puccini, la música verista, este tipo de música que iba mucho más directa a la fibra, al corazón, al sentimiento. Pero ¿hay una especialmente que le cantarías al oído a una persona? ¿Se la has cantado a alguien en un acto de amor? Bueno, no directamente al oído porque pasaría un poquito como el padre que le canta la nana a su hijo, pero sí que Don Giovanni me ha permitido hacer... tiene una canzoneta. De vieni alla finestra, Ah, por oh favor. mio tesoro. Qué Y bonita. eso es... realmente está demostrando mucho de quién podría ser Don Giovanni si no fuera un insatisfecho. Y eso es fundamentalmente lo Pero que qué es. curioso, además, cómo hay algunas cosas que incorporamos a nuestra memoria emocional. Fíjate, a mí, yo no sé si esa área no sería el de Provenza, el mar, el sol. Bueno, A mí, Ajá. yo diría que es mi folclore popular. Sí, bueno, Lo lo era de la siento, época, ¿eh? ¿a que sí? Lo era de la época. Verdi, en ese caso, estás hablando del área de Papà Germont en Traviata, Sí. que es esto que a ti te parece que es un área bella. Es Pero un casi una jota, ¿eh? Es un Casi una jota. rapapolvo que Papá Germont le hace a su hijo Sí. porque le está diciendo que, bueno, ellos provienen de la Provenza. Provenza, pero que en la Provenza les está esperando todo un sistema social que les permite tener un cierto estatus, que qué es eso de tener a una cortesana como alguien del que se va a Claro. enamorar y que, en todo caso, influye ya en la vida de su propia hermana. Sí. Bueno, es No, pero- ver cómo un compositor es capaz de utilizar musicalmente una historia que puede ser cruenta y convertirlo en algo bello. Ujú. Pero a mí además, fíjate, es verdad que tiene ese carácter nacionalista ideológico, es decir, identificar una zona, ¿no? Un origen con una manera de ser, Claro. y a lo mejor por eso a mí me recuerda tanto a Nobleza Baturra, fíjate. Puede ser. Quiero decir, tiene un punto de Nobleza Baturra, ¿no? De jota. ¿Tú has cantado jotas alguna He vez? cantado jota. ¿Te gustan? Sí, me A mí gusta. me encantan las jotas. Porque además la jota es una demostración de poderío vocal, ¿no? Los joteros, las joteras Por favor. son gente que se colocan y... No, y hombre, he hecho- planta tienes de y he hecho jotero, ¿eh? jota. Vamos. He hecho jota, incluso la he introducido. Lo que pasa es que es la forma jota, no es una jota particular que he hecho jota que pertenece a zarzuela. Sí. Bueno, que pertenece a Zarzuela e incluso a la cultura popular andaluza, ahora que está aquí Antonio. Quiero decir, dentro de... el flamenco como tal aparece, dicen los expertos, a finales del 19, principios del 20, pero hay toda una canción popular de Andalucía donde hay jotas. Hay Sí. jotas en la Sierra de Huelva, hay jotas en Jaén sí. y hay jotas en Málaga, además, ¿no? O algo parecido a la Sí, jota, ¿no? algo parecido. Más el fandango. Es que Sí, están muy claro, unidos. claro, es que está muy... Están muy unidos. Tienes razón. El fandango en Andalucía es posiblemente la rama fundamental de toda esa música más cultivada, que utiliza incluso hasta instrumentos que forman parte de la música cultivada, ¿no? El violín en las pandas de Verdiales en Málaga, por ejemplo. Y de ahí han salido muchos intérpretes que luego de la música popular han pasado a la música culta. Y cantas fandangos. No canto fandango. ¿Y bailas sevillanas? Me encantaría
poder bailar malagueñas, pero nunca lo he. ¿Y sevillanas? Y sevillanas tampoco. No, nunca. Ni No, con Valle un día en una no, le tengo feria. muchísimo respeto, nunca. Pero si tú te mueves maravillosamente, Carlos. Yo sí me muevo, pero precisamente porque tengo mucho respeto a un movimiento coordinado, lo soy, pero no. Y estoy seguro de que el día menos pensado lo haré. O sea que prefiere bailar rock a unas sevillanas. Es curioso porque en el recorrido cualquiera de nosotros podría hacer su biografía musical. Es decir, hay Claro. canciones que nos pueden contar. Sin duda. Incluso hemos hablado de las canciones al nacer, pero también las canciones en la despedida. ¿Tú has pensado alguna vez con qué te gustaría que se te despidiera? No hace falta, lo digo ya, no hace falta que se haga nada para mí. No, no. No, pero fíjate, yo fui... Estoy servido de música. Es algo que no necesitaría. Se parece un poco más al perdón en que no me levante de Groucho Marx, ¿verdad? Que puso en la tumba. Sí. No, pero mira, por ejemplo, Vázquez Montalbán, cuando se despidió, sí había... Fíjate que se murió en Bangkok y no tenía previsto morirse tan pronto. Pero él ya lo había dicho, él pidió... ¿cómo se llama en Canciones para después de una guerra, la canción de la República tan bonita, la del vino español, una canción típica republicana, esa. Justo Vázquez Montalbán pidió eso, pero a Torrente Ballester fue una canción con Carlos Núñez y con... quiero decir que a lo mejor hay gente que sí ha pensado... No. ¿No? No hay una pero, música... Pero sí he hecho... Fíjate, cuando murieron estos dos niños a manos de su padre, que los hizo desaparecer, Uf. se hizo un ¿Tú dices acto... la de Canarias? No, en Córdoba. Ah, lo de Córdoba. En Buah, Córdoba, sí. Se hizo un acto Puf. en memoria de los niños, un acto al que asistió la madre. Y a mí me pareció de una valentía enorme. Y yo canté en ese acto, porque se hizo el... ¿Quién te lo pidió, Carlos? Bueno, yo creo que como era un acto solidario, pues la persona que me lo pidiera... Sabía que ibas a decir que sí. Claro. Y cantamos el Requiem de Fauré. ¿El de quién? De Fauré. Buah. Fauré. Y esa música es fantástica, fantástica. Yo miraba a la madre mientras yo cantaba. Y claro, la congoja era grande. La música de despedida, yo creo que puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Lo único que hace falta es que cree en ese momento la sensación de que el que ya no está podría estar ahí disfrutando con el resto de la gente que se queda, ¿no? Porque la música sana. Sí, sin duda, sin duda. Eso fue una de las situaciones que me ha permitido estar satisfecho de la elección final de dejar los estudios de medicina para convertirme en un cantante, ¿no? La posibilidad de la ayuda que aporta la música. Existe la musicoterapia, sin duda, y es algo que está bien desarrollado, pero el hecho de poder oír la propia audición hace que nuestro cuerpo se transforme. Y a partir de ahí podría perfectamente servir para hacer que la gente se sienta mejor. Sí. Tú eres una persona informada, eres una persona que tiene un criterio y una postura ante la vida, ¿no? Siempre desde tu trabajo y tu compromiso con el trabajo. Estamos viviendo tiempos convulsos. Sí. No nos podríamos imaginar lo que ha ocurrido en Estados Unidos, el espectáculo de Argentina. Uno no sabe si está viendo el Mundo Today o verdaderamente, pero Cierto. ocurre. Y es curioso porque además con la distancia, si sabemos un poco de historia o nos ha dado curiosidad el siglo pasado, el periodo de entreguerras, a lo mejor también nos hubieran parecido ridículos algunos personajes que nos llevaron al abismo, Sí. ¿no? La mayor parte de los pensadores, estoy pensando en un pensador griego sueco, Califátides, que yo creo que es de los grandes pensadores del momento, que dice que solo la cultura nos puede salvar, Sí. solo. No sé si salvar, pero redimirnos debería redimirnos, sí. Porque la salvación, en todo caso, está en manos de la economía. Yo creo que nos podemos dedicar a la cultura cuando hay determinados elementos que están resueltos
en nuestra necesidad, ¿no? Y la cultura es el complemento perfecto para que eso sea así y que la gente pueda salir en mejor condición adelante. Pero sí es verdad que lo que está sucediendo es algo Y sin embargo, descabellado. los espectáculos más terroríficos del siglo pasado se hicieron inmediatamente después de momentos muy luminosos culturalmente. Sí, La Alemania pre-horror cierto. fue una Alemania de grandes filósofos, de grandes compositores. Fíjate toda la ópera alemana, ¿no? Sí. El café cantante alemán, que ha revolucionado todo tanto, ¿no? La escuela de Viena en el desarrollo de sus compositores. Sí es cierto. Y esto me permite hacer una pregunta en voz alta. ¿Hemos de ser capaces de diferenciar entre la persona y el artista, Esa es la buena. persona y su obra? ¿Hemos de hacer una revisión constante de la gente que ya no existe? Pues posiblemente no deberíamos hacer un revisionismo, una relectura más que aquella que le permita su obra, ¿no? Y valorar su obra. Y ¿Tú qué después, piensas? Y después, si la persona es deleznable, pues no, ¿Tú qué no piensas? considerarla. Yo creo que no se puede. Salvar la obra. Creo que no se puede separar. No se puede separar. Pero Al principio has dicho que un artista puede, para ser periodista había que ser buena Kapuscinski, persona. lo decía Kapuscinski. Vale. Bien. Yo he tenido la oportunidad de rascar debajo de la aptitud con P de un cantante y no encontrar más que canto. Solo canto no sirve. Pero claro, estamos hablando de la convivencia diaria, de una forma de enfrentarse al mundo. Yo creo que hace falta actitud también, con C. ¿El arte es capaz de redimir a la persona? No creo que sea suficiente. No lo creo. Pero has hecho una pregunta muy interesante que además yo creo que está ahora mismo, continuamente nos contamos el mundo, ¿no? Sí. Y en contarnos el mundo decidimos si nos gusta Neruda o no nos gusta Neruda, Claro. si creemos que el ser un maltratador de mujeres salva una obra, si ser un colaboracionista nazi, como lo fue Cellini, por ejemplo, Ciertamente. salva o no. Entonces, fíjate, Héctor Abad Faciolince, un escritor colombiano que a mí me gusta mucho, Tuvimos un encuentro en Valencia. bueno, no me lo puedo creer. Los Es dos, que os así. pegáis mucho, ¿eh? Os pegáis mucho, Así los Héctor Abad. dos, así los dos, Si no han hablando de leído literatura y ustedes música. El olvido que seremos, Sí. yo se lo recomiendo porque es una obra que tiene que ver con la bondad también, ¿verdad? Maravillosa. también. Héctor Abad Faciolince me dio una clave, Carlos. Me dijo, yo llamaría a una plaza Viaja al fin de la noche, que es la mejor novela de Chelín, Pero no le pondría nunca el le nombre. pondría una calle Claro. Chelín, porque fue un colaboracionista que miró para otro lado ante el horror y el dolor, ¿no? Entonces, a lo mejor lo interesante de todo esto es que nos van a quedar los 20 poemas de amor y una canción desesperada, y a mí me da igual la vida. Claro. Quiero decir que Y la acción que hayamos sido capaces de promover desde la parte artística, pero después, pues desgraciadamente, las personas a veces evolucionan. Hay varias instituciones en Málaga y su provincia que llevan mi nombre. que llevan tu nombre. Sí, entonces yo me siento muy, muy, muy responsable. ¿Algún de colegio? eso. Hay un, ¡Qué bonito! Hay un centro de enseñanza secundaria en Churriana En Churriana, además. que se me llama encanta. Carlos Álvarez. Me encanta. Yo he ido allí alguna vez y que los alumnos se encuentren con la persona que da nombre a su centro Me es algo encanta. muy especial. Es muy bonito. Muy especial porque nos tocamos, nos preguntamos, intercambiamos experiencia. Y entonces mi responsabilidad llega hasta el punto de que hasta ahora yo he sido alguien que ha tenido una trayectoria vital pues medianamente admisible, ¿no? Ándale. Imagínate, Mercedes, si yo empezara a comportarme mal, si yo empezara a ser alguien no respetuoso, si yo empezara a ser alguien que tiene algo que esconder, ¿no? Bueno, pues ya tenemos muchas placas de gente que ha puesto su nombre ahí
y que hoy en día nos dan un poco de vergüenza. Bueno, pues se le pone fecha de caducidad. Claro, Se dice Carlos efectivamente. Álvarez hasta este año. Sí. Ya está. Sí. ¿No? Y a partir de ahí, Cierto, ¿por qué cierto. no? Obsolescencia. Pero en ese caso yo me siento responsable Sí, sí, y te entiendo. afronto y acepto el reto de seguir manteniendo una actitud al menos que sea normalizada, ¿no? Una de las cosas que además distingue a Carlos es su interés por rescatar del olvido, ¿no? Lo último que estás haciendo, Manuel Sí. García, ¿no? Qué apasionante es, y has hablado antes de aquellas personas que se han aprovechado de otras, las mujeres en la música, ¿no? Sí. Quiero decir, yo no le voy a coger manía a Mahler, pero sí quiero amar a Alma Mahler. No le voy a coger manía a Wagner, pero se ve que su señora también le hacía Sí. de negra, ¿eh? En Sí. todos los sentidos y tal. Por supuesto, Clara Schumann, en fin. En vez de quejarnos de lo que nos ha sido hurtado, qué maravilloso momento de rescate estamos viviendo, ¿no? Poder exponerlas y ver cuál ha sido su función fundamental. Pero es maravilloso, ¿no? Quiero decir, saber que detrás Claro. de esos... Sí, dicen que detrás de un gran hombre hay una mujer con cara de asombro y escepticismo. Tú sabes, Claro. una mujer asombrada. También las feministas decían, ¿y qué hay detrás de una gran mujer? 3 divorcios. Bueno, en fin. Claro. Afor- Pero, mira, rescatar aquello que merece el esfuerzo. No que merezca la pena, porque no creo que haya nada que merezca la pena. A mí me gusta utilizar el idioma de tal manera que se exprese lo que realmente queremos decir. Hay mucha frase hecha y merecer la pena, pues me parece que es una que está excesivamente usada Oye, tienes razón. por lo de pena, ¿no? Tienes Y razón. no creo que nada merezca la pena, nada. Nada. Tienes razón. Pero sí el esfuerzo de probarlo, el esfuerzo de intentarlo, el esfuerzo de reponerlo, el esfuerzo de presentarlo como algo que tiene valor. Y todo eso es fantástico. Entonces, mi trabajo me permite hacer ese tipo de... Pero Claro, como soy multitarea, ahora te hablo como director artístico Que de me la Ópera encanta, Estudio que me encanta. de Málaga. Y nuestro proyecto fundamental tiene que ver no solo con poder echar una mano a jóvenes cantantes para que ellos asuman la responsabilidad. Hemos puesto un límite de 35 años porque nos parece que está bien, pueden presentar una experiencia suficiente. Hasta 35 los Sí. consideráis jóvenes. Sí. No, sí, me parece Sí, bien. no, pero sobre todo porque a partir No, de 35... porque mis hijos tienen 35, el año que viene ya me parecerá fatal. Claro. Entonces, ya con más de 35, tu trayectoria se ha tenido que desarrollar de alguna manera. ¿no? Me lo dicen mis hijos, mamá, Claro. ya no somos jóvenes. Efectivamente. Y entonces, esta es nuestra apuesta. Fundamentalmente tiene que ver con una actitud egoísta por mi parte. Yo me considero heredero de una tradición que tiene más de 400 años, una tradición que se ha trasladado de manera vocal y que se ha trasladado de manera personal. Yo, que tengo la experiencia del escenario, soy capaz de contarle a los jóvenes cantantes qué es lo que funciona, cuál es la realidad profesional, qué debes hacer en un momento determinado, qué no debes hacer. Aprendizaje vicariante también, ¿no? Ver aquello que funciona. ¿Y te ver gusta? y ¿Te aquello gusta que no eso? funciona. ¿Te Y gusta compartir? Me gusta mucho. Bueno, tú has gusta sido muy mucho. divulgador, es decir, has sido Sí. siempre un entrevistador magnífico porque es de las personas que comparte el conocimiento. No todo el mundo es Pero- capaz de compartir el conocimiento. Pero como esta profesión mía, nuestra, no podrá tener futuro si no formamos bien a los próximos profesionales, pues entonces mi ocupación, no preocupación, porque no me preocupa, yo me ocupo de las cosas sobre las que puedo tener control, no me preocupo de las cosas que no tienen control. Es un gasto energético innecesario, ¿no? Pero sí nos ocupamos de hacer que esta tradición se mantenga en el tiempo. Y eso también nos permite hacer que el público se acerque con otra visión también distinta. Hablas de los jóvenes, vamos a hablar de cómo los ves, ¿no? A los jóvenes en general y a la gente joven con la que te relacionas. Pero hablando de personajes, de la obra, tal,
es inevitable hablar del machismo, ¿no? Y Sí. hablar dentro de la cancelación de prácticas, tanto en el mundo del espectáculo como en el mundo laboral, que hay muchas mujeres que ya están denunciando. Le pregunté a Rocío Márquez, que tú conoces, gran cantaora, y además hizo una tesis doctoral sobre las cuerdas vocales, todo Claro. esto y tal. Le pregunté si el flamenco era machista, ¿no? Y ella me dijo, bueno, como todo, o el heavy metal no es machista. Y es verdad. Sí, es verdad. Y es verdad. Porque ponemos el ojo en el flamenco, es cierto, ¿eh? Y en el heavy metal no está mal, Sí, ¿eh? nuestra sociedad en general lo es, ¿no? Pero yo creo que hemos de tener cuidado en ver cómo gestionamos el hecho de poder denunciar sin tener que cambiar. Imagínate si Sin querer. poder denunciar sin querer cambiar. Vale. Y me explico. Y sobre todo protegiendo la presunción de inocencia. No, pero me explico. ¿Podemos seguir haciendo Otelo hoy en día? Sí, Sí. claro. Pero, por ejemplo, hay situaciones en las que ya hay gente que se está preocupando por hacer que no sea tan evidente la violencia de género en Otelo. Otelo no va a matar a Desdémona. O que no sea un poco negro. O que no sea negro. Bueno, de tal manera que ya no hay nadie que se pinte de negro. Ya no hay nadie que... Ya, en todo caso, será diferente, Sí. pero no será alguien pintado. El Ya, blackface... ya no os pintáis de... ¿no? Bueno, yo no me he No, pintado tú nunca tú porque no te yo hago- pintaste. Yo tú hago no. de Yago. Sí, yo soy que esa a mí persona. además el malo me ha parecido siempre Yago. Yo soy o sea, esa en fin. persona amable y entrañable porque revuelve las entrañas. ¿Vale? Yo soy esa persona Pero ¿tú crees cercana. que la temática, quiero decir, es como si nos llegáramos a ver el Bosco, ¿no? Que es brutal. Quiero decir, hay que contextualizar. No podemos desdeñar ningún conocimiento siempre que lo contextualicemos. La bronca que hubo en el Prado, por ejemplo, porque cómo se titulaban algunos cuadros. Claro que tenemos derecho a ver Claro. imágenes de Rubens de mitología, Cierto. pero usted llámele violación a lo que no es el rapto de Europa, Claro. que es que la están violando. Sí. Entonces, a lo mejor ahí sí hemos avanzado un poco. Lo que ¿no? pasa es que las artes plásticas y la literatura son permanentes. Podrías hacer una adaptación de una obra, pero las artes escénicas están vivas. Sí. Y entonces ya ha habido algún conato de querer enmendar la plana a alguien que, por ejemplo, Carmen. Hace 3 años, se produjo una producción de Carmen en la que Carmen termina asesinando a don José, cosa que no tiene nada que ver con la obra. Con el libreto. Es más, yo creo que y se hizo solo por corrección política. ¿Y tú eres partidario? ¿Estás No, de acuerdo? absolutamente Tampoco. no. Que hagan otra obra, Pero que te hagan voy a otra explicar- Carmen. Pero te voy a explicar por qué. Carmen decide inmolarse porque es su libertad. Ella dice, así, es que yo no voy a cambiar, no voy a permitir que ningún hombre merme mi capacidad de decidir. ¿Y tú me quieres matar? Vale, toma tu anillo y me enfrento a la muerte directamente. Cambiar el final de Carmen Sí. porque alguien ha pensado, no vayamos a escandalizar al público de nuevo, vamos a darle una oportunidad al feminismo de que se vengue después de tanto tiempo de... No, es un error, es un error. Aprendamos de esa situación para que no vuelva a suceder, pero no hagamos una revisión que no nos lleva más que a la melancolía, ¿eh? Claro, porque la obra representa el tiempo, es como querer, insisto, cambiar Medea. Claro. Es como querer cambiarla. Sin embargo, Eso es de los chichos, ¿no? sí. Te va, Medea, y me abandona. Perdón, no lo haré más. Creo que eran los chunguitos. Por favor. Me dejó sin palabras, ¿eh? No lo haré Yo he más. dicho, Dios mío, que me he perdido de los chichos y Medea. Hay algo aquí que me he perdido. No, pero te decía que, fíjate, has contado otra cosa mucho más interesante. Que veamos una Salomé negra o china,
Eso ya nos hemos acostumbrado. Claro. Afortunadamente, como hay Claro. unas voces maravillosas Sí. de todo el mundo, ya no te tiene, tú no has hecho Otelo, pero no se tiene que pintar nadie de Otelo, Sí. y sin embargo, pues hay una china que hace de Carmen. Pero fíjate, hay un ejemplo que pone como referente los derechos privados de las personas. Hay una ópera estadounidense que es Porgy and Bess. Sí. Porgy and Bess. Sí, bueno, que además yo creo que la cantaba, ay Dios mío, de verdad. Solo hay cantantes negros. Sí. Solo hay cantantes Pero- negros pero- porque Gershwin, pero el súper famoso que es. pero Gershwin, que es el autor, Sí. dijo explícitamente que solo podrían ser cantantes negros aquellos que cantaran Porgy and Bess. ¿Ah, sí? ¿Sí? Entonces, bueno, es un derecho de autor. Es algo que hay que respetar. ¿Tú crees? Es el derecho de autor. Es la autoría sí. y él dice que solo debe ser cantada por... Pues vale, perfecto. Pero no vamos a quitar la oportunidad de que haya otra gente que pueda hacer una Madame Butterfly Sí, sin que sea japonesa por o supuesto. una Turandot sin que sea china. Sí, O sea que eso afortunadamente lo hemos vencido. sí. Y estamos de acuerdo con que, como en el canto además lo más evidente es que alguien pueda hacer el papel o no pueda hacerlo, hay una frase en el dúo de la Africana, dice, nel teatro tutto è convenzionale, en el teatro todo es convencional, de tal manera que hemos conseguido aceptar que alguien, que puede ser un armario empotrado, muera tísica encima de la cama a final de la bohème, ¿no? Vale. Pero si la voz es la más adecuada, olvidémonos de cuál es su aspecto, por favor. La ópera, el eso mundo es de la verdad. lírica en general, permite que si no te gusta aquello que ves, cierres los ojos y Sí, sigas eso disfrutando. es cierto. Eso es Pues cierto, entonces- pero también había una maldad que se decía siempre que Montserrat Caballé no podía hacer Rigoletto porque nadie la podía llevar en el saco. Lo digo bajito, porque, en fin, ¿no? ¿No? Afortunadamente, de todas maneras, sí hay una cosa que evoluciona muchísimo en la ópera. La voz es fundamental, pero el teatro Sí, también. también. Y yo creo que habéis sido una generación También. en la que ha asumido, por eso es un espectáculo total. Sí. Cuando hay actuación, cuando os creéis los personajes. Sí. Yo creo que hubo un momento que se dio mucha importancia a la voz Sí. y no tanto a la interpretación. Y vosotros habéis llevado a la ópera al sitio más alto, según yo lo veo. Era el cantante de mesa y camilla. Salía al centro del escenario, no interactuaba con nadie y se iba, ¿no? Pero eso, desde la Calas fue... La Calas, ¿tú crees que es la Calas? Sí, sí, la sí, que lo- sin duda. ¿Has visto la peli? No, no la he visto. ¿Y la quieres ver? No sé si quiero No ver a sabes si Angelina quieres, Jolie no haciendo de sabes la si Calas, quieres, no lo ¿verdad? sé. Yo prefiero ver a la Calas, Sí, aunque sí, te no hace entiendo, ¿eh? en una de mis últimas visitas a Londres, en Covent Garden, hicieron algo que me parece espeluznante. Utilizando la voz de la Calas, con una orquesta en directo, hacían proyección holográfica de la Calas sobre el escenario y la orquesta acompañaba a la voz de la Calas, con la imagen en proyección holográfica. ¿Y te gustó? No lo vi. No lo sabes, ¿no? Creo que no me gusta ese espectáculo. A mí me inquieta. Yo creo que es una momia Sí, ahí puesta Sí, me gusta. que tiene que ver más con lo cinematográfico o quizá es justo la vuelta al inicio de la cinematografía donde aparecía la imagen Es cine mudo. ¿no? y el pianista acompañante era fantástico porque creaba la atmósfera y el ambiente necesario para... Sara, yo no sé cómo vamos de tiempo porque yo podría estar con este señor hasta pasado mañana. Ya, bueno, pues entonces hay una cosa que sí quiero traerte y compartirla con todos ustedes. Carlos ha cumplido 37 años de vida profesional y nuestra autonomía va a cumplir el 28 de febrero, ¿verdad, Antonio? 45 años. Tú... Si yo tuviera que definir a un andalucista, no con apellidos partidarios, sino un andalucista, creo que te definiría a ti. Creo que eres una de las personas que conozco más comprometido con su tierra, con los hechos, y más hijo de la Andalucía, de la independencia en la autonomía, quiero sí. decir, de la emancipación.
Sí. La Andalucía emancipada y orgullosa, ¿no? Andalucía, ¿Qué es para ti esos 45 años de 28F? Andalucía es igual de grande que Suiza, ¿eh? Que Suiza. Sí. Y, por ejemplo, la provincia de Málaga tiene la misma extensión que todo el País Vasco. Bueno, sí, el País Vasco es muy Entonces, chico. claro. Pero por ubicarnos, ¿no? Por saber qué somos capaces de aportar. Yo he participado en el programa de televisión del canal regional, Canal Sur, haciendo Tierra de Talento y formando parte del jurado. Uno de los propósitos era demostrar que el talento existe. Ese programa era muy digno, es muy digno. Sí, pero que el talento debe ser reforzado con el trabajo. Si no hay trabajo, no hay nada. Y eso somos los andaluces. Los andaluces somos gente capaz de hacer compatible el divertimento, la alegría con el trabajo. Profundamente compatible. Y eso es lo que posiblemente los demás nos envidian. ¿Cómo es que vosotros estáis hasta las 2 de la mañana y al día siguiente a las 8 de la mañana ya estáis trabajando? Pues porque somos así. Pero somos así porque tenemos una trayectoria que nos permite definir muy bien qué es lo importante. En Andalucía se convierte en importante la cultura. La cultura nos permite tener identidad sin necesidad de ser excluyentes. El que quiere se siente andaluz y el que no, pues se lo pierde. Pero nosotros les vamos a dar todas las oportunidades para que lo vivan y sobre todo que tengan la sensación de que cuando se dice andaluz se está remontando a toda una tradición cultural que no aparece solo con nuestra autonomía de 45 años, nos podemos remontar un poquito más atrás. Por ¿Cómo ejemplo, lo viviste tú el 28 de febrero? Eras muy pequeño. sí, bueno, pero ten en cuenta que Caparrós murió Murió en en Málaga. Málaga. Fue Entonces, el año anterior. el Bueno, año fue en el anterior. 77, fue Y antes. nosotros éramos muy conscientes de lo que nos jugábamos con respecto a ser capaces de poder decidir por nosotros mismos. El hecho de que alguien pueda tener las riendas de su destino es importante, pero precisamente por eso la preparación nos obliga a poder estar siempre dispuestos a echar una mano. Y eso es lo que nos permitirá decidir lo mejor para nosotros. Y a los jóvenes que están contigo, ¿los ves orgullosos de su tierra? ¿Los ves preparados? ¿Cómo los ves? Nuestra convocatoria es una convocatoria internacional. Entonces, Pero eso es bueno. Sí, eso es muy bueno porque además el mundo de la ópera se basa en la capacidad de que alguien pueda hacer algo determinado independientemente de su origen. Su origen, su filiación, su decisión, nada. ¿Eres capaz de cantar este personaje? Perfecto, bienvenido. Pero sí les apetece mucho poder encontrarse con un ambiente de trabajo que nosotros hacemos propicio, 5 semanas de trabajo muy bien estructurado, donde la realidad profesional es algo que respiran todos los días. Y ten en cuenta que eso se convierte en un intercambio de prestigios. Nosotros le aportamos el prestigio de nuestra forma institucionalizada de hacer ópera y ellos nos aportan el prestigio del artista que finalmente, si tiene éxito, recordará en su currículum que formó parte de la Ópera Estudio de Málaga. Qué cosa más bonita. Sí. Terminamos ya con... Imagínate que esto es una botella mágica y de pronto se nos cae y aparece un genio y Sí. te concede un deseo de interpretar solo una ópera con un director y una partener. Es lo que quieras, Vale. donde quieras, la que quieras, Sí. todo a tu servicio, Sí. todo, no hay gasto, como si fuéramos el presidente del Real Madrid. Pues, madre mía, me encontré precisamente con Florentino en unos premios que... Pues Florentino es más importante que el genio. En unos premios que organizaba el Teatro Real y entonces yo era uno de los premiados, Florentino, el Real Madrid, era uno de los premiados por ser sponsor del Teatro Real y entonces cuando nos reunimos en el escenario para hacer la foto de familia, vengo a felicitarlo y le digo, felicidades. Y dice, eres del Madrid.
Bueno, ¿qué haría? No. ¿Qué elegiría? No. ¿Qué elegiría? ¿Qué elegiría? Pues mira, yo elegiría a Ricardo Muti, que es mi amigo. Elegiría el Metropolitan. Porque le dijiste que no. Sí, Se quedó. elegiría el Metropolitan. y El Metropolitan. Sí, y no elegiría ninguna partener. Elegiría la posibilidad de hacer aquello que no pude hacer, que fue Átila en febrero de 2010, porque la lesión volvió a aparecer y no pude Átila hacer en eso. el Metropolitan. Ya Con estoy yo Ricardo- pidiendo la entrada, aunque sea con barata, Ricardo Muti. con el Príncipe. Sí. Qué bonito. Y eso sí me gustaría, eso, poder resarcir esa pequeña deuda que tengo conmigo mismo de no haber podido hacer eso. Pues yo creo que hay que hacer ese Átila. Yo creo que es un deseo que podemos pedir todos. Ajá. Aparte de que siga siendo así. Y que no sé si la frase de Kapuczynski, yo no sé si estoy muy de acuerdo con la frase de Kapuczynski. Sí estoy de acuerdo con que hay que ser muy inteligente para ser bondadoso. Que cualquier tonto puede ser malo, Sí. pero ser bueno requiere al De mucha menos inteligencia. tanta inteligencia como la tuya, Carlos. Gracias, Así que muchas Mercedes. gracias. A ver. Gracias. Qué bonito. Qué bonito oírte. ¿Es una gozada oírle o no es un privilegio oírle? No, a ti, Felicidades, Mercedes. a ti. Felicidades. Sí, Muchísimas gracias. gracias. Un placer. Maravilloso.